Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Probablemente los apóstoles tenían miedo, pero sabían que no podían callar. Siguen el camino de Jesús y recuerdan que Él les había advertido que seguirlo incluía ser perseguidos y hasta padecer del martirio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Deciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no dejará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Quiero oír los humildes y se alegren, pues ven que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en este sábado 18 de abril y nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor, pidiendo humildemente perdón por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, Gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos.
El mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Jesús les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra y enseguida, en un lugar a donde ellos iban, quedaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos que mirar lo que dice justamente la palabra de Dios. Le vieron a Jesús caminar sobre el agua. Vea el tema principal. Pero ya tenemos que desde el inicio luego explicar y decir, va, se le añade de la oguata sobre el agua. Pues yo una vez recuerdo que quise explicar bien, ¿verdad?, lo que significa, porque esta es una gran simbología, ¿verdad? Incluso muchos que predican también a la gente, pero quiere decir que cuando tú ni la Biblia, sino que o predicante más irá. Y entonces pensaban que Jesús era gente opliplina, vegario, joina, o atao, joina, lleva. No, queridos amigos, es la simbología, es el lenguaje, es el género literario, tenemos que entender estas cosas. Nosotros tenemos que mirar mucho más allá. Más de una cuarta de tu nariz, mi hijo, tenés que mirar, más allá de una cuarta de tu nariz. Bueno, y aquí también, el significado es profundísimo. ¿Qué es esto de que Jesús camina sobre las aguas? Tenemos que saber que el mar siempre en la Biblia significó el mal. La R cambien por la L. Mar, mal. Caminar sobre el mal quiere decir que Jesús tiene el poder, queridos amigos, de vencer el mal. Así de sencillo. ¿Me entendieron eso? Entendimos todo el significado de que Jesús camina sobre las aguas, camina sobre el mar. Y entonces te hace toda una introducción. Al atardecer, dice, Jesús había multiplicado los panes, después de que él ha multiplicado los panes, mongarupá a la gente, primer elemento de su milagro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bajaron a la orilla del mar, ¿se dan cuenta? Se van a la orilla del mar y se van a embarcar. Pero, queridos amigos, en este camino de dirigirse de nuevo hacia Cafarnaún, entonces ya como era de tardecita, cae la noche, y Jesús aún no se había reunido con ellos. Los otros evangelios nos cuentan de que Jesús sube a la montaña a rezar directamente, sino que directamente nos dice nomás que ya era de noche. Los otros ya se han embarcado. Embarcarse, la barca siempre, queridos amigos, en la Biblia significa la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué quiere decir la iglesia? Eclesia en griego quiere decir comunidad. Entonces, todos estos elementos tenemos que entender, queridos amigos. Muchas veces la gente o critica, o pointe, o entiende, la iglesia, usted es la iglesia, la iglesia. Todos somos iglesia. Bueno, ¿entendiste lo que quiere decir la palabra iglesia? Iglesia quiere decir comunidad, quiere decir humanidad, quiere decir todos los hombres que vivimos sobre la tierra. Eso quiere decir eclesia. Entonces, reunirse, la eclesia, en la barca quiere decir nuestra vida de todos los días, nuestra relación. En cualquier lugar nos encontramos. Y ahí ya la gente es rico y pobre. Y por ahí, entre yo topa. Todos estamos en una barca, todos caminamos en este mismo mundo. Como dice la palabra de Dios, el sol que sale para buenos y para malos, todo. La lluvia que cae para los buenos y para los malos, para todo, ¿entiendes? Eso quiere decir en la misma barca, estamos en esta misma vida. Bueno, y caminamos, ya era de noche, queridos amigos, la oscuridad que avanza, el Hoshech, que quiere decir justamente la penumbra, ya ella ponaina, y no putumbuña de lleva. Estamos un poco confusos en nuestro caminar de la vida. Y entonces ellos van con un mar agitado, nuestro mundo es agitado, no sabemos hacia dónde ir, no tenemos la dirección, nos estamos perdiendo, queridos amigos. El viento que sopla fuerte, hay tantas ideologías, etcétera,
que no nos dejan navegar con tranquilidad, queridos amigos. Está con la ibaña de mundo peari. Pero ahí, queridos amigos, cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua. Aquí está. Es decir, en medio de esta tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de las situaciones negativas, sin embargo, Jesús es el único que puede caminar sobre el mar. Jesús es el que vence el mal. Y Andella y Kobe ven como comunidad, dale fuerza a remar, muy agitado. Pero está bien, por lo menos ya por la de parte, no, vamos a luchar. Pero sepamos que había sido el que vence al mal, el que camina sobre el mar es Jesús. Y entonces ellos le ven, dice, a Jesús, vieron a Jesús acercarse a la barca, Jesús que se acerca a nuestra comunidad, que estamos casi aquí, ajetreados, hundiéndonos, pero Jesús tranquilo, guatala, venciendo al mal. Pero atención, porque por ahí también nosotros podemos tener miedo, porque no le distinguimos a Jesús. No nos damos cuenta de que Jesús es el que verdaderamente y el único que puede vencer al mal. Entonces ya que no nos queremos poner en sus manos, nosotros preferimos nosotros con nuestra fuerza, yajado es el mitad, yajado, ñandela ña remá, ñandela ña vencer al mal, sin Jesús. Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo, no teman. Queridos amigos, cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús había sido el que viene, se nos adelanta, dice, y nosotros ahí recién reaccionamos y queremos traerle guagua a Jesús para ponerlo en medio de nosotros. Basta con reconocer que es Jesús, que no es un fantasma, que solamente con Él podemos hacer nuestro camino de salvación. Entonces ya viene inmediatamente la respuesta. Cuando queremos subirlo a nuestra barca, sin embargo, la barca ya toca tierra enseguida, en el lugar a donde iban. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, Jesús que está con nosotros, ya nos hace llegar a nuestro destino. Si no le tenemos a Jesús en nuestra vida, nunca vamos a llegar a construir el reino de Dios. El hecho de darnos cuenta de que necesitamos al Señor, de que Él suba a nuestra barca, de que queremos alzarlo a nuestra barca, ya llegamos a nuestro objetivo. ¿Entendieron, queridos amigos? Así que, ya llevamos que ñamba apogue y queramos, busquemos, llamemos al Señor, que suba a nuestra barca, que camine con nosotros, que navegue con nosotros, para llegar así rápidamente a nuestro destino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que con la ayuda del Señor en esta Pascua lleve a los hombres por el camino de la salvación, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que las olas de las realidades del mundo no les debilite la fe y el entusiasmo. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras autoridades del país, para que dediquen el tiempo necesario en la lucha contra la corrupción, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el
silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificar siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Es un Creo, deleite Jesús mío, para mí. que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado nos una cada vez más con el vínculo de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador, ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María,
para caminar con el pueblo. Nuestra madre eres